Bendiciones, bienvenidos a un episodio más del podcast Firmes en la Fe. Hoy yo quiero hablarte de un tema que es de vital importancia para nosotros los hijos de Dios en este tiempo. Yo no sé si tú sabías que no todo lo que parece espiritual viene de Dios. Yo no sé si tú sabías que todos nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados a discernir los tiempos y no a caminar a ciegas. Hoy yo quiero hablarte sobre el discernimiento espiritual y la importancia de que tú y yo como hijos de Dios podamos entender a plenitud este tema. ¿Sabes? Porque en estos tiempos que estamos viviendo, tú y yo como hijos de Dios tenemos que tener discernimiento de espíritus o discernimiento espiritual. Y yo quiero comenzar explicándote qué es el discernimiento, porque definiéndolo de una manera simple que tú puedas entender, es una capacidad dada por el Espíritu Santo de Dios para que nosotros podamos reconocer entre lo que proviene de Él y lo que no proviene de Él. Es ver con los ojos del Espíritu, pero no solamente con los ojos naturales. Es la capacidad de nosotros poder percibir aún aquello que a simple vista o naturalmente no podemos ver. Así que es muy importante que como iglesia, que como hijos de Dios, nosotros anhelemos tener discernimiento. Hay un discernimiento que es, yo le llamo como un discernimiento básico, que aquel hijo que es un hijo que es ferviente en la oración, un hijo que es estudioso en la palabra, que tiene hambre y sed por el Espíritu, que constantemente está conectado con el Espíritu Santo, que constantemente está buscando presencia de Dios. Esta persona va a tener discernimiento. Todos los que tenemos una relación con el Señor sabemos discernir, pero hay un don que lo menciona Pablo en Primera de Corintios capítulo 12 del versículo 4 en adelante, y yo te lo voy a leer en un momento. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y Pablo dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que lo primero que nosotros tenemos que entender que como hijos de Dios, cuando nosotros tenemos una relación con Dios, cuando nosotros intimamos con el Señor, cuando nosotros conocemos la palabra por el Espíritu Santo, nosotros vamos a tener discernimiento. Y ese discernimiento nos va a ayudar a nosotros a tomar decisiones. Ese discernimiento nos va a ayudar a nosotros a distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto o lo incorrecto, aun cuando pareciera que la oportunidad, por ponerte un ejemplo, que me están ofreciendo es buena, incluso es lo que yo necesito. Por el discernimiento yo puedo entender si esa oportunidad viene de Dios y está incluso en el tiempo correcto de Dios. Porque en muchas ocasiones nosotros queremos las cosas a nuestra manera. Pero cuando nosotros tenemos el discernimiento, incluso nosotros vamos a poder discernir los tiempos. No solamente los tiempos que estamos viviendo y que es tan importante que como iglesia nosotros podamos discernir los tiempos. Cuando tú discernes los tiempos, hay una tribu, la tribu de Isaacar, ellos eran entendidos en los tiempos, discernían los tiempos, dice otra versión.
Así que cuando tú eres discernido en los tiempos, tú entiendes por el Espíritu y tú disiernes por el Espíritu el mover de Dios. Tú entiendes lo que Dios nos está llamando a hacer en este tiempo. Tú entiendes incluso cosas que están por venir a este tiempo. Por ejemplo, si Dios te está llamando a prepararte, porque pronto ha de venir una activación, tú disiernes en tu espíritu y comienzas a caminar en obediencia. Y por eso es tan importante que todos nosotros anhelemos el discernimiento. Pero cuando nosotros no tenemos el discernimiento porque no está muy desarrollado, quizás eres una persona que ya lo tienes, pero no lo has desarrollado. Y eso es una de las cosas que yo quiero que tú entiendas hoy en este podcast. Que los dones que el Señor nos dio, al igual que los talentos, hay que desarrollarlos y hay que madurarlos. Y cuando nosotros los desarrollamos, los vamos ejercitando y vamos entendiendo a capacidad y vamos estando entonces y sintiendo una plenitud. Porque todos los dones que el Señor nos dio a cada uno de nosotros fue como con un propósito. Como te acabo de leer, al final Pablo dice, Él los reparte como Él quiere. Y muchas veces el don del discernimiento está muy relacionado al llamado de esa persona. Es un don que está muy relacionado con lo profético, que trabaja con el don de profecía, que también trabaja mucho con lo que es el don de ciencia. Y a veces cuando no comprendemos qué dones tenemos, no sabemos. No podemos entender y nos vamos a comenzar a sentir incluso como si fuéramos raros. Porque como te acabo de explicar y te estoy hablando desde un principio, todos como hijos de Dios, cuando nos relacionamos con Dios, vamos a tener discernimiento por el Espíritu. Todos vamos a tener, como lo que te acabo de decir, para tomar decisiones, para saber que si esto es lo que me conviene. Pero cuando tú tienes el don es una impartición sobrenatural. Es como el don de la fe. Tú llegaste a los caminos del Señor por fe, porque todo en el reino de Dios es en base a la fe, pero no en base a la fe en ti, en base a la fe a Jesucristo. Y esa fe, que quizás era una fe pequeñita como un grano de mostaza, fue la que a ti te hizo dar el paso para reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Pero cuando tú tienes el don de la fe, es una impartición sobrenatural dada a ciertas personas para ciertos casos o misiones en el Señor. Así que nosotros obviamente no podemos cada uno de nosotros compararnos con el hermano, con la hermana, por qué ella opera de cierta manera y por qué yo no opero de esa manera, porque cada uno de nosotros tenemos distintos dones. Y todos los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia. Y cuando tú entiendes tu identidad, cuando tú entiendes quién tú eres en el Señor, para qué fue que Dios te llamó, para qué Dios te escogió, tú vas a vivir en plenitud y tú no te vas a estar comparando ni vas a estar anhelando operar de la misma forma en que opera ese hermano o esa hermana. Porque ya tú entiendes para qué Dios te llamó. Pero tú tienes que entender que esto no se va a dar de la noche a la mañana. Esto requiere que tú tengas tiempo en la presencia del Señor. Esto requiere que tú tengas tiempo en la palabra para poder entender. Esto requiere que tu corazón sea un corazón dispuesto a deleitarte en la presencia del Señor, a emular, a conocer el carácter de Cristo para entonces emularlo. Y entonces, cuando menos tú te lo esperes, el Señor te va a decir, aquí es que te quiero. Para esto fuiste llamada, para esto fuiste llamado, para esto yo te he escogido. Pero hoy me quiero enfocar en lo que es el don del discernimiento. Y lo quiero hablar por experiencia, porque en muchas ocasiones, cuando las personas tienen este don, como no todos los creyentes, los hijos de Dios, poseen este don, aunque sí, como te acabo de explicar, tienen discernimiento, pero no quizás tan desarrollado y con una impartición sobrenatural como lo que te acabo de explicar, que es el don. Cuando estas personas lo tienen y no lo entienden, comienzan a sentirse raros. Comienzan a sentir como que son diferentes.
no lo entienden y en muchas ocasiones se puede volver abrumador en tu espíritu porque tú no sabes cómo manejarlo. Cuando tú tienes el don, tú discernes atmósferas. Cuando tú tienes el don del discernimiento, todos los sentidos espirituales se van a activar. Todos. El olfato, todos los sentidos que tú y yo tenemos naturales, olfato, vista, tacto, todos, el oído, todos, absolutamente todos, se van a activar también espiritualmente. Dios los utiliza en el espíritu, porque cuando tú tienes este discernimiento, todos esos, yo he escuchado de personas, al principio fue muy difícil para mí el poder manejarlo y en muchas ocasiones me llegué a aislar. No quería ir a ciertos lugares porque cuando yo iba a ese lugar me cogía como una presión muy fuerte en la cabeza. Quizás te vas a sentir identificado, identificada. Comienzas a sentir como un dolor de cabeza muy difícil. Es como una presión que no se puede explicar, que no se te va con una Tylenol, con una pastilla, un analgésico, porque es algo por el espíritu. Tú estás discerniendo una atmósfera que está cargada y puedes incluso discernir los espíritus que están controlando esa atmósfera. Entonces, al principio para mí fue algo tan difícil que yo comencé incluso a aislarme. A veces habían cosas que yo podía ver tan simplemente por un video, por una foto. Todavía puedo discernir el espíritu que está en esa persona, puedo discernir cosas en esa persona. Y al principio fue muy fuerte, porque mi esposo me llegó a reprender, me llegó a decir, Jenny, estás juzgando y te vas a sentir así si no lo sabes manejar, te vas a sentir como que si estás juzgando a la persona, porque tú estás viendo con los ojos del espíritu, tú estás sintiendo eso en el espíritu, es como una percepción. Muchas veces en nuestra humanidad, yo no sé si tú has escuchado personas decir, no, yo presentí tal cosa y así pasó, yo sabía que algo malo, era como que eso es como una percepción humana, pero el discernimiento es una percepción espiritual. Tú percibes y todos los sentidos pueden trabajar. Muchas veces por el olfato yo puedo discernir un espíritu en una persona, hermanos, y esto es súper fuerte. Y si no lo sabes manejar, te vas a abrumar, te vas a cargar, vas a sentir una carga muy pesada y vas a comenzar a quejarte y a decirle al Señor, no, ¿por qué esto? Porque no lo estás entendiendo. Y es bien importante que si tú tienes este don, tú seas una persona de mucha oración, que tú puedas comprender que todo lo que el Señor te está permitiendo ver, percibir, discernir en el espíritu, Él no lo hace para que tú juzgues a la persona. Él lo hace para que tú puedas orar e interceder. Esa es la carga espiritual que tú y yo tenemos que tener. Cuando tenemos este don, nosotros tenemos que la responsabilidad de ir en oración por lo que estamos discerniendo. Y créeme que tener este don te va a librar de muchas cosas, de muchísimas cosas. En una ocasión, a mí me pasó con mi esposo que se nos dañó un enser eléctrico de la casa. Y mi esposo trajo a la persona, el enser estaba en mi cuarto, en el cuarto de nosotros. Y allí en aquel entonces yo tenía también a mi hijo. El enser estaba en el cuarto de nosotros. Y cuando la persona entró, yo estaba en la sala y mi esposo no me había comunicado nada. Cuando la persona entró, yo comencé a sentir una inquietud muy fuerte, pero muy fuerte en el espíritu. Y fue algo que hasta cierto punto fue desesperante. Y yo comencé a orar, yo comencé a decirle, Señor, ¿pero qué es esto? Porque yo sabía que era en mi espíritu lo que yo estaba sintiendo y percibiendo, pero no entendía el por qué. Porque en aquel momento yo no lo tenía tan desarrollado como tal vez lo tengo ahora. Y luego que yo comencé a orar, al momento el Señor me habló y me dijo, la persona que acaba de entrar en tu casa no puede volver a entrar. No puede entrar en tu casa. Y hermanos, yo me puse muy nerviosa porque como les digo, en aquel entonces yo no sabía manejar ciertas cosas. Y recuerdo que le hablé a mi esposo y mi esposo hasta me hizo un gesto de incredulidad.
Me dijo, Jenny, por favor. Y quizás tú te vas a sentir identificado, identificada cuando escuches esto, porque probablemente te está pasando lo mismo. No los juzgues tú a ellos. Es que tú tienes el don del discernimiento. Y es un don que no todos tienen esta impartición. Así que yo quiero que tú entiendas que si tú tienes el don del discernimiento, tú tienes que ser, como te acabo de decir hace unos minutos, tienes que ser una persona de oración. Tú tienes que ser una persona de búsqueda en la presencia del Señor. Porque muchas veces cuando no lo tienes desarrollado, Dios te está haciendo que tú percibas algo y quizás lo percibes, pero como no lo entiendes, lo comienzas a ignorar. Y si lo comienzas a ignorar, entonces estás incluso peligrando espiritualmente hablando. Porque hay cosas que el Señor te las va a dejar ver, sentir, olfatear, ¿sí? Para que tú tomes acción, para que tú te pares en la brecha. Así que esa palabra de hoy es para que nosotros, ¿verdad? Primero le demos toda la gloria al Señor, porque todos los dones, no hay uno más grande que el otro. Todos los dones, como yo te acabo de leer aquí, son para la gloria de Dios, son para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero nosotros tenemos que tener una responsabilidad. Y en este tiempo, tú y yo como hijos de Dios, estamos llamados a discernir. No solamente discernir los espíritus, sino que nosotros también podamos discernir los tiempos para poder entender lo que Dios quiere hacer, cómo Dios quiere que nosotros estemos en este tiempo. Yo te voy a hablar un poquito de lo que Dios a mí me ha dado. Esto es un tiempo de preparación. Esto es un tiempo donde Dios está llamando a un remanente y sabes que te lo vengo diciendo por mucho tiempo. Dios está preparando un remanente en el secreto. Y el llamado es a preparación porque hay un renuevo, hay algo que está a punto de manifestarse en el espíritu. Y si tú no lo sabes discernir, si tú no entiendes los tiempos, tú te vas a quedar como si nada y lamentablemente no te vas a montar en la guagua. O sea, no vas a aprovechar el mover del espíritu que está a punto. Emma, yo te he dicho, ya se comenzó a desatar, ya se comenzó a derramar en el secreto. Así que de todas maneras, tengas o no el don, si tú eres hijo de Dios, tú tienes que tener discernimiento. Y quizás no lo tienes porque no estás orando, no lo tienes porque no estás instruyéndote por la palabra. Y es necesario, si tú eres hijo de Dios, que tú te relaciones con el Señor, que tú saques tiempo para intimar con Dios y que tú saques tiempo muy importante para tú poder leer las escrituras. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se ha desatado una ola de cosas espirituales por las redes sociales que muchos, incluso creyentes, bajo ignorancia, están cayendo en eso. Una de las cosas, mezclando lo que es nueva era con el cristianismo. Mezclando cosas espirituales que no vienen de Dios con las cosas del Señor. Y nosotros no podemos mezclar lo santo con lo profano, porque Dios nos va a llamar a cuenta. Y ¿sabes qué? Nuestra salvación peligra. No le podemos estar prestando el oído a cualquiera. Cuando tú tienes el discernimiento, tú sabes qué espíritu está operando en una persona. Y esas personas saben, puede haber un mover y puede la iglesia estar. Y si esa persona discierne que hay un espíritu contrario, usted la va a ver seria. Usted lo va a ver inquieto, porque eso es el discernimiento. Y es muy necesario para nosotros en este tiempo, para poder estar alertas, firmes y vigilantes. Y ya que yo te acabo de mencionar esto, te voy a pedir que vayas a ver el episodio número 9 que se llama así como te acabo de mencionar, alertas, firmes y vigilantes. Es una palabra profética que el Señor me dio para la iglesia en este tiempo. Es una palabra dura algunos 10 minutos solamente. Pero es importante que nosotros escuchemos la palabra profética, la palabra que el Señor está poniendo en la boca de sus atalayas, de sus profetas, para que tú puedas entender lo que está sucediendo y lo que está a punto de acontecer, porque muchas de las cosas que yo hablo ahí ya están aconteciendo, han acontecido
y están aconteciendo. Así que te doy las gracias por todo tu apoyo. Si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, yo te pido que la compartas con alguien más. Te recuerdo que este podcast es auspiciado por Vestida de Gracia Boutique y que nos puedes seguir por las redes sociales Instagram y TikTok como Vestida de Gracia Boutique y la página web vestidadegraciaboutique.com. Quien te habla es Jennifer Gracia y este podcast se llama Firmes en la Fe.